música, creatividad e imaginación. Y esto también parte por el poder que considero que tiene la música y también el sonido, porque todo el día estamos recibiendo una comunicación a través del sonido. Preguntémonos qué sería en estos días de lluvia sin escuchar el sonido de la lluvia, o ir al mar y sin escuchar ese sonido tempestuoso del mar, ir a un bosque, no escuchar a los pájaros, el sonido del viento entre los árboles, en otoño cómo caen las hojas, cuando hay un trueno, qué representa, qué nos está diciendo todo este sonido de la naturaleza y a la vez también de la música. Entonces, hay algo que está detrás, que probablemente nos está comunicando también nuestro mundo. Y es ahí donde esto también se enlaza con la imaginación, en donde la imaginación va a estar relacionado con las imágenes que me transmite el mundo, el universo, o que podemos captar. Y ahí es donde también aparece la creatividad, en cuanto al poder, llamémosle en este caso, de plasmación de esa imaginación. Entonces, ¿por qué la importancia de la creatividad y la imaginación? Quizás porque hoy en día tenemos un mundo un tanto agitado, nuestras formas de vida tienden bastante a veces hacia la rutina, caminamos por los mismos lugares, tenemos que ir a trabajar o estudiar, y de pronto, sin darnos cuenta, caemos en lo que le llamamos la rutina, pero una rutina repetitiva, mecánica. Y pareciera que eso empieza a afectar a nuestra creatividad e imaginación y dejamos de hacer cosas diferentes, dejamos de a veces experimentar, y eso va a tener también causas. Entonces, creo que es muy importante desarrollar la creatividad e imaginación porque contiene facultades muy poderosas que quizás desconocemos. Y es ahí donde entra en juego la música, en donde la música no es la única herramienta que vamos a tener para el desarrollo de la creatividad. No es que solo el arte esté relacionado con la creatividad e imaginación. La creatividad y la imaginación está ahí en el día a día, cuando tenemos que tomar decisiones, resolver problemas, buscar qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de alguna situación que consideramos negativa, etcétera. Pero es ahí donde la música también nos sirve como una gran herramienta que podemos desarrollar desde pequeños. Y no solo mantenerlo cuando somos pequeños, sino en la medida que vamos creciendo, y también porque la música y el sonido nos acompaña día a día. ¿Quién es indiferente ante la música? Creo que nadie, aunque me he encontrado con algunas respuestas de pronto en adolescentes en donde me dicen, profesor, yo no escucho música, me llama la atención, puede ser este periodo, pero creo que nadie es indiferente a la música, a esta música de la naturaleza, la cual, como les decía al inicio, nos está comunicando algo. Y es ahí donde tenemos que ver nociones básicas de estos tres conceptos. De una manera sencilla, creo que todos intuitivamente comprendemos lo que es la música, pero desde su origen, la palabra música, como ahí lo dice, viene de musiqueo, de musique techné, que quiere decir el arte de las musas. Y estas musas eran aquellas que inspiraban distintos ámbitos del quehacer del ser humano. Existía la musa de la historia, de la poesía, de la astronomía, entre otras. Y además también sí existía la musa euterpe, que era la música propiamente ligada a la música. Pero esta idea es interesante reconocerla y reflexionar, porque cuando estamos hablando de musas, estamos hablando entonces de ideas que estarían más allá del propio que las capta o que
digamos, las crea. Es decir, son fuentes de inspiración. Y es ahí donde yo les comentaba al inicio el poder del sonido, de la música. Como si la naturaleza o el sonido nos está expresando algo que está más allá de la forma. Entonces, de ahí a su relación con la imaginación y la creatividad. Y bueno, creo que tomo una definición más formal de la música y también más amplia, entendiéndola como el arte que consiste en dotar a los sonidos y a los silencios de una cierta organización. Porque la música cuenta de sonidos y silencios que se alternan y que, bueno, van a estar después relacionados con el ritmo, la armonía, la melodía, pero sin entrar a esos detalles. Por eso considero esta definición más amplia. Esta alternancia entre sonidos y silencios, los cuales a veces solamente son instrumentales, en otras ocasiones transmiten un mensaje a través de la palabra, etcétera. Y es ahí entonces donde esta noción de la música ligada a las musas la podemos ligar a la imaginación, entendiendo a la imaginación como esta facultad plástica del alma ligada a dos conceptos o a dos aspectos, por la conciencia esclarecida y direccionada por la voluntad. Es decir, cuando hablamos de facultad plástica, estamos hablando de imágenes que pueden ser moldeadas bajo mi propia voluntad y a la vez también por una conciencia esclarecida. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de poder recrear imágenes tanto de la naturaleza como de estas inspiraciones que están probablemente ligadas a las musas. O también a veces le hemos llamado arquetipos o modelos que estarían inspirándonos constantemente. Entonces, ahí ya encontramos un eslabón entre música e imaginación. La música constantemente nos está evocando imágenes. ¿Qué sería, por ejemplo, de una película a veces sin música? Esa película heroica, por ejemplo, del Señor de los Anillos u otras sin música. La música le otorga también una vitalidad. Le quitamos la música y puede estar más relacionado con lo real, porque en lo real, digamos que no estamos con música, pero ahí estamos viviendo la situación propiamente tal. Entonces, la música vitaliza, expresa sentimientos, emociones, ideas. Y también eso va a estar relacionado entonces con la creatividad, que la podemos comprender como la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o asociaciones de conceptos que normalmente llevan a conclusiones distintas de las conocidas y que resuelven y producen soluciones originales y valiosas. Y aquí yo quiero dar un sentido a la creatividad enlazándolo con la renovación, entendiendo que probablemente cuando el ser humano logra la creatividad, quizás está recreando aspectos de la propia naturaleza, pero renovados. La naturaleza es creativa constantemente, cambia sus formas, pero siempre manteniendo un sentido, siempre manteniendo una esencia. Se va adaptando y eso es renovación. Entonces, la capacidad de creatividad también va a estar relacionada con la renovación. Y es ahí entonces donde entra en juego la música. ¿Y qué son los aspectos que, como les decía al inicio, que empecé a tratar de buscar y que favorecen y que no favorecen la creatividad? ¿Por qué en los adolescentes o también incluso en los adultos esta capacidad se empieza a, digamos, a olvidar o dejar a un lado, siendo una enorme facultad? Y ahí hay algunos aspectos en el ámbito de lo psicológico que influyen positivamente a la creatividad.
la tolerancia, la libertad, la flexibilidad, búsqueda de lo nuevo, lo renovado, el pensamiento divergente, el pensamiento creativo, la capacidad lúdica y la capacidad de riesgo. Y es ahí donde quizás aporto una reflexión y creo que es lo que tiende a pasar cuando vamos creciendo. Perdemos la capacidad de riesgo o de decisión. Quizás los niños, cuando, por ejemplo, se les hace actividades de dibujar, de recrear a través de un dibujo, una música, de recrear a través de movimientos corporales lo que escuchan, se atreven, están dispuestos a hacerlo. No tienen miedo, justamente como ahí dice, algunos factores negativos al ridículo, a las críticas, el temor a equivocarse, el perfeccionamiento excesivo, pragmatismo exitista, la aceptación de estereotipos o a veces el temor de ser diferentes o a los demás. Es ahí un punto muy relevante, la capacidad de decisión y de arriesgarse, de que si queremos expresar algo, debemos perder ese miedo al ridículo y probablemente, y es lo que uno observa mucho también, es que es cierto, nos reímos un poco entre nosotros, pero eso también conscientemente nos va limitando y a veces nos va haciendo perder un poco el proceso creativo o a veces queremos la idea perfecta y nos la empezamos a poner en práctica poco a poco como un proceso gradual, el cual puede alcanzar esa perfección. Es decir, podemos captar esa imagen, pero poco a poco la vamos a ir plasmando a través de la creatividad. Y también algunos factores sociales que pueden potenciar positivamente el aprendizaje a través del error y acierto, la flexibilidad frente a lo innovador, un ambiente fomentador del intercambio creativo. Uno también se renueva mucho con el intercambio de ideas. También la valoración de lo intuitivo, lo lúdico, lo imaginativo, lo poético. Todo eso evoca mucho el sentido de la imagen, de ir más allá de las formas y de solamente a veces lo que consideramos como racional, el cual es más bien lineal y tiende siempre a ir a una respuesta única. Y de ahí algunos factores también psicológicos, perdón, sociales que influyen negativamente. A veces la excesiva disciplina formal, nuestros esquemas y nos ponemos rígidos frente a que hacemos, siempre hemos las cosas así y bueno, hay que seguirlas haciendo así. Rigidez intelectual a veces, el apoyo exclusivo a lo racional y la presión que se genera por descalificaciones, ridículo o rechazo. Entonces, es ahí donde la música como herramienta para el fomento de la imaginación y la creatividad puede ayudarnos. Primero, cuando nosotros escuchamos música, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aspecto que está relacionado con el comunicar y expresar a través de la música. Cuando escuchamos música, alguien se está comunicando de alguna forma con nosotros a través de un lenguaje sonoro, que es un lenguaje abstracto ligado a sonidos y silencios que van a tener a lo largo del tiempo diferentes tipos de organización. Lo importante es que se está comunicando algo, es decir, aquel que ha creado una imagen está evocando esa imagen también en nosotros mismos y nosotros la recibimos, la interpretamos. Constantemente estamos evocando imágenes a través de la música. El punto es que debemos tratar de utilizarlas de manera consciente y también bajo nuestra voluntad. Por ejemplo, en prácticas musicales hay ejercicios muy entretenidos en donde uno puede evocar distintas músicas ligado a distintas, por ejemplo, sentimientos que quiere desarrollar, sentimientos de inspiración, sentimientos de victoria, emociones como la alegría,
como el sentido del paz. Y eso se puede evocar de manera consciente. De ahí también a que nosotros debemos ser capaces de elegir nuestra música y no ser simplemente personas que escuchan música, pero que se incorporan a nosotros de manera inconsciente. De ahí a recordar este sentido de la imaginación, entendiendo o ligándolo a esos dos aspectos. Por otro lado, percepción y sensibilidad musical. Para percibir qué es lo que debo hacer. También, evocar. Lo mismo que el comunicar, se relacionan. Estamos evocando o percibiendo aspectos muy abstractos, pero de igual manera pareciera ser que este lenguaje de la música es universal, porque escuchamos obras a veces de Wagner o de Mozart o de Beethoven que nos elevaran a un mundo que desconocemos cuál es, pero que cuando nos miramos unos con otros, sabemos que esa música ha evocado algo, algo que escapa a este mundo. Y es ahí donde también entra en juego la percepción y la sensibilidad musical, enlazándolo a esta capacidad imaginativa. El lenguaje musical. Dentro de la práctica musical, nosotros utilizamos mucho la metáfora. De hecho, por ejemplo, cuando uno quiere enseñar instrumentos ligados a cuerdas, se ocupa mucho la metáfora. Es decir, coloque la mano como si estuviese tomando un vaso, el sentido de la mano arqueada. Y ese contenido metafórico, aquel que lo escucha lo recibe y lo percibe de esa forma. Y a la vez, eso le genera una imagen mental que le ayuda después a poder generar una percepción de su propio cuerpo, es decir, de sus propias manos, cómo las coloca. Hay otro, por ejemplo, que se le llama la ley del menor esfuerzo, donde la mano en la guitarra o en diversos instrumentos debe evitar los demasiados movimientos para no malgastar la energía, porque eso después le va a limitar su velocidad. Pero ahí también uno utiliza la metáfora. De hecho, los niños comprenden muy bien a través de la metáfora, el lenguaje musical a través de la metáfora y también a través del movimiento corporal. Eh, Al momento de a veces enseñar dinámicas, cuando uno quiere darle más fortaleza a una canción o menor, se utiliza mucho la brocha con pintura, en donde yo puedo colocarle más pintura o menor pintura a la brocha para darle más fuerza o menos fuerza. Y un niño lo entiende perfectamente. Y también un adulto igual. Y esas cosas metafóricas las vamos comprendiendo en primera instancia, pero a través de una imagen. Y esa imagen después la vamos incorporando ya a una rigurosidad, a una técnica propiamente tal, y le vamos dando un entendimiento más racional. Pero el lenguaje metafórico para la enseñanza instrumental, también para la enseñanza eh, del lenguaje musical formal, es valiosísima. Si a veces tienen la oportunidad de poder, a través de cursos u otras oportunidades de instar a sus hijos o cercanos a estudiar música, realmente esto les va a favorecer mucho el sentido de la imaginación, de la creatividad. Entonces, es así como, bueno, dado el tiempo, podemos darnos cuenta de que hay herramientas fundamentales que podemos extraer de la música para poder desarrollar nuestra creatividad. Como les comento, no es la única, no es la única herramienta, pero sí hay herramientas potentes. Por ejemplo, cuando recordaba ahí en la imagen sale una corchea.
Los niños entienden muy bien esta corchea cuando uno la quiere explicar teóricamente, no se comprende, pero cuando uno les hace un ejercicio de simplemente mano, pie, lo entienden perfectamente. Y eso lo llevan a un lenguaje corporal y eso se expresa. Después viene ya el proceso de comprensión, pero en la música podemos sacar muchos ejemplos ligados a el desarrollo o la potenciación de la imaginación y la creatividad. Es así como también quise destacar algunos de varios estudios que hay que son puntuales, que tratan de también poder hoy en día con nuestros sistemas de estudios empíricos, poder sacar algunos datos cuantitativos de cómo la música fomenta o promueve este sentido de la creatividad. Y por ejemplo, hay algunos investigadores encontraron que escuchar música feliz ayudó a participantes de su estudio a tener mejores resultados en el desempeño de una serie de tareas que involucraban el uso de un pensamiento divergente, es decir, un pensamiento creativo, de no solamente llegar a una solución, sino para un mismo problema poder establecer varias soluciones. Y bueno, cuando ellos quisieron definir música feliz, la ligaron en este caso a música clásica que tenía un ritmo alegre, un pulso rápido, y en este caso estaba específicamente relacionado a las cuatro estaciones y al primer movimiento que era la primavera, de Vivaldi. Esto no se puede especular el por qué, pero ellos dicen que es probable que la música feliz, ligándola a estos conceptos anteriores, estimule el pensamiento creativo en cuanto a su naturaleza, logrando energizar al cerebro de manera que promueva también un modo flexible de pensamiento y que nos lleve a ideas que son innovadoras y poco convencionales. Perdón, otro estudio muy similar, en donde otro investigador, el cual empleó cuatro diferentes tipos de músicas, variando el género, reflexivo versus animado, y de valencia, que puede ser agradable versus desagradable. Y al evaluar a través de una serie de pruebas el impacto de la música en estos procesos de creatividad, encontró que los cuatro tipos de música influyeron positivamente en la fluidez y que por lo general la música agradable y animada pareció mejorar la creatividad grupal en las categorías de originalidad y fluidez. Así, también otros estudios relacionados también con este proceso de fluidez, de flexibilidad, de originalidad, en relación también a ciertos tipos de música. Cómo impacta, en este caso desde un aspecto ya más pasivo, porque implica solo el escuchar música, cómo impacta en nuestra plasticidad, en nuestra flexibilidad, en nuestra capacidad de moldear. También hay algunos aspectos que están relacionados a que, por ejemplo, la música disminuye la ansiedad y esto también promueve un estado de ánimo positivo, los cuales también influyen después en nuestros procesos creativos. Cuando hablábamos anteriormente, conciencia esclarecida, cuando hay una conciencia esclarecida, es capaz también de imaginar, es capaz de captar esas inspiraciones de las musas. Creo que ahí está la clave. Y bueno, tomando algunas conclusiones, creo que hay bastante hoy en día estudios, tenemos herramientas para poder establecer una relación entre la educación musical y la potenciación de la creatividad. Aunque incluso esta práctica se ligue solamente a reproducir una pieza o a escucharlo, porque cuando la estamos solamente reproduciendo y no creando, también la estamos haciendo nuestra. No sé si les ha pasado, por ejemplo, ustedes pueden cantar, a quien le guste cantar, pero imaginar lo que están cantando. Cuando imaginan lo que están cantando es cuando realmente se produce el proceso de interpretación.
porque esa letra la hace suya, la integra en su vida, o cuando es una pieza instrumental, la integra. Y siempre van a haber distintos tipos de interpretaciones, porque cada uno también la hará suya, aunque en cierto tipo de siglos se trataron de establecer ciertas formas para poder tratar de llegar a la interpretación que debía ser. Y también es muy relevante recordar que los patrones cognitivos se desarrollan mucho cuando el ser humano está relacionado con la música. Hoy en día, gracias a herramientas que se han podido desarrollar, se ha podido analizar muy bien lo que ocurre en el cerebro cuando escucha música y realiza música. Entonces, tratando de llegar a una conclusión final y siendo respetuoso con los tiempos, creo que esta es una reflexión quizás no tan amplia en el tiempo, pero espero que otorgue un horizonte hacia lo que nosotros podemos extraer del poder de la música y del sonido, porque constantemente estamos relacionados con la música, constantemente estamos relacionados con el sonido, y probablemente aquellas melodías nos están transmitiendo algo, algo que está más allá de las formas, algo que está relacionado con un mundo quizás desconocido hasta ahora, pero el cual nos llama, nos evoca. Y es ahí donde nosotros podemos usar de manera consciente, esclarecida, a través de nuestra voluntad, del proceso imaginativo y también creativo. Así que espero que estas reflexiones les hayan sido de ayuda y ojalá también de instarlos a que utilicen la música siempre de manera consciente. No es necesario ser un compositor, se puede utilizar día a día a través de la escucha y, ¿por qué no?, también a través de la práctica musical. No como experto, pero sí disfrutando. Muchas gracias.